Bueno, pues buenos días de nuevo. Es un privilegio para mí poder arrancar esta serie de Primera de Pedro, donde vamos a estar pasando por aquí diversos predicadores. Es un placer poder arrancar con el capítulo 1 y difícil va a ser para mí decir muchas cosas nuevas que ya no acabáis de decir vosotros, ya sea en el tiempo que habéis estado compartiendo acerca de Primera de Pedro capítulo 1 o en cualquier otro momento durante el culto. Han salido comentarios desde aquí y desde ahí que son repetición de lo que yo voy a decir ahora, así que bueno, o os cito o paso de largo o lo digo dos veces, ya veremos, vamos sobre la marcha en cuanto a eso. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1. Muy bien, pues he titulado este primer... No he sido muy original, ¿eh? Está aquí en la Biblia, pone una esperanza viva. No es que yo me haya inventado el título, lo tenéis también en los que tenéis Biblias con títulos, pues ya probablemente tenéis este mismo título en una de las secciones que vamos a estar considerando. He dividido el capítulo en dos grandes secciones, ¿vale? Otra vez, tampoco es que he sido nada original, un poco más o menos es lo que marca también en muchas de nuestras Biblias, que ya nos divide el capítulo en dos secciones grandes. Una tiene que ver directamente con nuestra salvación y la segunda tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros por ser salvos, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con una introducción brevemente, después tomaremos un tiempo para tener una palabra de oración y después entraremos directamente al pasaje. ¿Quién es el escritor de esta epístola? Bueno, no os descubro nada si os digo que es el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, pero es un apóstol Pedro, digamos, entiéndeme bien lo que digo, un poco diferente de ese apóstol Pedro que hemos visto en los evangelios. Han pasado probablemente 30 años o más de 30 años desde que el Señor Jesús ascendió al cielo y Pedro ya no es la misma persona. No nos ocurre esto solamente con Pedro, sino con todos los apóstoles. Si recuerdas, por ejemplo, a Juan y a Jacobo, el Señor los llama en un momento determinado, los llama Boanerges. ¿Qué quiere decir Boanerges? Hijos del trueno. ¿Y por qué les llama así? Porque ellos habían pedido ¿qué? Que cayera fuego del cielo en una ciudad donde no los habían recibido. Bien, ese Juan, que en un momento determinado está pidiendo al Señor que caiga fuego del cielo, después es llamado el discípulo del amor. ¿No? A Pablo, el que había perseguido a la iglesia, se le llama después el discípulo de la fe, ¿verdad? Y a Pedro se le llamará el discípulo de la esperanza. Han pasado más de 30 años y Pedro es una persona totalmente diferente. Yo ya me cuestionaba aquí algo, porque la epístola es escrita aproximadamente hace el año 64-65. Yo he sido más tiempo creyente que Pedro. Me convertí con 10 años, tengo 50, hace 40 años que soy creyente. ¿Qué influencia he dejado en todo este tiempo? Porque la influencia de Pedro en sus 30 y pico años de creyente me parece que está bastante clara para cada uno de nosotros, pero tú que ya eres un poco veterano, vamos a decirlo así, y que llevas un tiempo en el Señor, que conociste al Señor cuando eras niño y que ahora ya eres un poco mayor y tienes unos cuantos años de creyente, ¿qué tal tu cambio? En estos 30 y pico años que Pedro había sido creyente desde que el Señor vino, vaya, si podemos notar un cambio y una influencia en todo lo que le rodeaba, en las personas que le rodeaban, creyentes e incrédulos, ¿sí? ¿Y qué tal cada uno de nosotros? ¿Qué influencia marcamos como creyentes positivamente alrededor? Fíjate, solamente pensando en una fecha, ¿verdad? ¿Y quiénes son los destinatarios? Bien, Rosa María lo comentaba antes, ¿verdad? Habla de los expatriados. Versículo... déjame encontrarlo aquí, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ella misma comentaba antes, ahí tenéis los 5 lugares, ¿verdad? Para que los podáis situar más o menos en un mapa, en lo que sería el norte de Turquía hoy en día. Ahí tenemos Asia Menor y el resto de las provincias romanas en ese momento a los que Pedro se está refiriendo. A esos extranjeros, a esos que debían conducirse en la vida como si fueran peregrinos, a esos creyentes es a los que Pedro está escribiendo en esta ocasión. Así que de alguna forma directamente también a ti y a mí, ¿verdad? Repitiendo lo que Rosa decía antes, porque también tú y yo somos expatriados, también tú y yo somos extranjeros, también tú y yo somos peregrinos que debemos pasar por este mundo pero no aferrarnos a este mundo, ¿verdad?
Así pues, una breve introducción en cuanto a la epístola en este primer versículo donde nos habla del escritor, donde nos habla de quién es el que ha escrito la epístola, a quién se dirige y el momento en el que más o menos fue escrita la epístola. Y antes de tratar el primero de los temas, me gustaría cortar aquí un momento, tener una palabra de oración y después entonces seguimos. Vamos allá. Amado Padre Celestial, no quiero hacer ni decir, ni siquiera hacer un gesto que tú no tengas pensado para esta mañana en la predicación. Quiero que todo lo que salga de mi boca en esta mañana y todo lo que la presencia a mí aquí, mi cara, todo lo que yo vaya a hacer aquí, que esté guiado por ti, Señor. Porque no quiero hacer nada en mis fuerzas y no quiero hacer nada que tú no bendigas y que tú no apruebes. Y con ese sentimiento y ese pensamiento es que presento esta predicación delante de ti en primer lugar, para que tú la dirijas al corazón de cada uno de nosotros. Padre, tú sabes en medio nuestro quién hay, tú sabes con qué corazón y con qué disposición hemos venido en esta mañana, aún los hermanos que están a través de YouTube, tú sabes los que van a escuchar esta predicación tal vez el mes que viene o dentro de un año o cuando sea, y te pido, Señor, que tú dirijas cada una de tus palabras a cada uno de nuestros corazones y que nosotros tengamos la intención, que tengamos el deseo de abrir ahora completamente nuestro corazón a tu palabra para que ella nos hable y para que ella nos dirija y para nosotros tomar decisiones apropiadas en nuestra vida. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En primer lugar, déjame hablarte de la primera de las secciones. La hemos leído antes, desde el versículo 3 en adelante. Antes de entrar ahí, déjame leer el versículo 2 antes de entrar en esta sección. Dice, elegido según la presciencia de Dios. Como podéis entender, no puedo pararme en cada uno de los detalles, en cada una de las palabras, pero en esta me quiero parar. Y me habéis escuchado predicar de esto hace unos meses atrás. Prediqué acerca de los escogidos o de los elegidos, ¿verdad? Y dije, no quiero yo meterme en líos, no quiero yo meterme en temas de responsabilidad humana y soberanía divina, ¿verdad? Pero algo que está claro en la Escritura es que el Señor nos ha escogido. Y cuando piensas en quién soy yo para que Dios me escoja, es algo por lo cual cada uno de nosotros realmente debemos dar gracias, ¿verdad? Porque nos recuerda en 1 Corintios que nosotros somos lo inútil de este mundo, lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo. Pero a pesar de todo dice que nos escogió según su presciencia, es decir, según su conocimiento anticipado. Sabiendo quién eras tú, sabiendo quién era yo, el Señor te escogió. Nosotros escogemos básicamente por dos cosas, ¿verdad? Hay dos motivaciones que nos llevan a escoger algo. En primer lugar, porque algo nos gusta. Escogemos algo porque nos gusta, ¿no? En la medida en que podamos pagarlo, escogemos lo que nos gusta. Cuando tú vas a comprarte un jersey, una chaqueta, un abrigo, unos pantalones, pues escoger los que te gustan, no vas a escoger los que no te gustan, ¿verdad? Vas a escoger los que a ti te gustan, ¿sí? Y en segundo lugar, escogemos por necesidad. Es decir, tú tienes que ir a buscar algo que necesitas normalmente. A veces puedes comprar algo que no necesitas, pero te gusta, ¿sí? Y a veces puedes comprar algo que no te gusta, pero necesitas. Eso ocurre, ¿verdad? Lo mejor es cuando las dos cosas se juntan, ¿sí? Cuando has comprado, has adquirido algo que te gusta y has adquirido algo no solo que te gusta, sino que necesitas, o al revés. Eso es lo mejor. Vale, déjame decirte que cuando Dios te escogió a ti y a mí, ni le gustas, ni te necesita. ¿Vale? Así somos nosotros. Cuando Dios me dio a mí, las descripciones que la palabra de Dios da del corazón humano son como trapos de inmundicia, son como suciedad, como podrida llaga. Eso éramos nosotros. Y a pesar de todo me escogió. Cuando Dios me escogió a mí, desde luego no me necesitaba. Muchas veces digo, me han escuchado decirlo, que si las piedras hablaran, como el Señor Jesús le dice a los fariseos, lo harían mejor que yo. Hay un momento, ¿verdad?, en la entrada triunfal, que el Señor Jesús le dice a los fariseos, si estos callaran, refiriéndose al pueblo, las piedras hablarían, y las piedras lo harían mejor que yo. Pero en un momento determinado, lo hablábamos el otro día vagamente, en la reunión de consejo, el Señor nos ha hecho colaboradores de su obra. Trabajar con Él. ¿Porque te necesita? No, no te necesita. ¿Porque eres bonito y le has gustado? No, no somos bonitos. Pero a pesar de todo, el Señor te ha escogido. Y con esto empieza. Con esto arrancamos, sabiendo que el Señor nos ha escogido. Y no me digas que eso no es maravilloso. No me digas que no es algo ya para parar y darle gracias a Dios. Porque Él te ha escogido. ¿Por qué yo? ¿Qué ha visto en mí? Porque he tenido... Y no hay una explicación humana para ello.
Pero dale gracias, seamos agradecidos por esto. Y entonces Pedro empieza a hablar de nuestra salvación. Y lo primero de que nos habla es de la salvación, de la seguridad de esa salvación. Mira, versículos 3 al 5, permíteme que los vuelva a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo primero que nos dice es de quién ha partido la iniciativa de la salvación. Otra vez, ¿quién es el que toma la iniciativa? ¿Soy yo que toco la puerta de Dios y digo, Señor, sálvame? ¿O es Dios que de su propia iniciativa ha venido a buscarme? ¿De quién parte la misericordia? Dice que es por su misericordia que soy salvo. No es porque yo he hecho una solicitud, ¿verdad? No he rellenado un papel o un formulario y lo he mandado, Señor, quiero ser salvo. No, es por su pura misericordia que yo soy salvo, ¿verdad? No solamente por eso, sino... también nos hizo renacer sin nuestra colaboración. ¿Hay algo en el proceso de que Él te ha salvado que haya necesitado de tu ayuda? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la salvación se produce solamente por el poder de Dios? Así pues, hermano, en primer lugar, nuestra salvación es segura porque no depende de mí, porque no parte de mí, porque no necesita nada de mí. Porque Dios lo ha hecho todo, porque de Él nace la iniciativa y además de eso, porque yo no he hecho nada en el proceso de la salvación, más que arrepentirme y creer. Todo estaba hecho. El Señor manda a su Hijo, al Señor Jesús, a que se humane, a que viva en esta tierra, a que muera en la cruz y resucite. Dime, ante tal muestra de amor, y a eso llegaremos al final, no podemos permanecer impasibles. El Señor te está ofreciendo una gran salvación. ¿Qué estamos haciendo con ella? En primer lugar, somos salvos seguramente, es decir, con toda seguridad, porque la iniciativa parte de Dios. En segundo lugar, porque la salvación es perfecta. Lo decía, no recuerdo quién mencionaba el versículo 4, creo que era Monse, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La salvación no perece. Cualquier cosa que yo pueda regalarte, al final se estropeará. ¿Sí? Da igual lo que sea, aunque te regale lo más caro del mundo, aunque te regale un coche carísimo, al final se va a estropear. Al final la pintura se va a dañar. Da igual lo que yo te regale, algo pequeño, algo grande, algo caro, algo barato, al final se va a estropear. El regalo que Dios te ha hecho a ti y a mí no se estropea nunca. Como dicen aquí cada una de las palabras, ¿verdad? Es incorruptible. No se echa a perder. No caduca. No es como los yogures o la comida que caducan, ¿verdad? La salvación no caduca. No hay una fecha en la cual dices a partir de aquí ya no sirve. Haces una reserva para un hotel y te dicen hasta tal día tienes para cancelar la reserva. Después de eso ya, lo siento, pero ha caducado tu reserva. No, aquí no va así. No caduca una reserva, no caduca el producto. El Señor nos ha salvado y lo que Él ha provisto para ti y para mí no caduca, no se echa a perder. Dice incontaminada, no se mancha. ¿Qué hay que yo me pueda poner de ropa que en un momento determinado no se manche? ¿Tienes algo? Sería fantástico, que alguno de estos que se dedica a la moda y tal fuera capaz de sacar un tejido que da igual lo que le eches encima que no se mancha, ¿no? Que le tiras ahí lo que sea, ¿no? Tinta, gasolina, y no se mancha, ¿no? Resbala y no se mancha. Sería fantástico, ¿no? La salvación no se mancha. Lo que el Señor nos ha dado es incontaminado. No hay nada que lo pueda contaminar, que lo pueda pervertir de ninguna manera, que pueda hacer que salga defectuoso. Y de alguna forma la palabra inmarcesible es bastante parecida a incorruptible. No se marchita, no se pone viejo, no se rompe. La salvación es perfecta y como es perfecta es segura. Como es perfecta es segura. Vuelvo al ejemplo del coche. Si yo te regalo un coche, llega un momento que el coche se va estropeando y por mucha seguridad que tenga el vehículo, llegará un momento que no será tan seguro. Porque al final el airbag no funcionará, el cinturón habrá que cambiarlo y ¿verdad? Llegará un momento que no será tan seguro. Pero la salvación siempre es segura. ¿Por qué? Porque no se estropea. En primer lugar, la salvación es segura porque la iniciativa parte de Dios. Porque no es nada que yo haya hecho. No es nada que yo haya provisto. No he tenido que ayudar en nada. En segundo lugar, es segura. ¿Por qué? Porque es perfecta.
Y en tercer lugar, y probablemente todavía más importante, es porque está guardada por el poder de Dios. Dice versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí tal vez sí que tenemos que parar un momento y os venís conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, un pasaje muy conocido. Juan capítulo 10. Este término guardados es un término militar y tiene que ver cuando los soldados se ponían alrededor de algo o de alguien para protegerlo y guardarlo y que no se les escapara. Ahora bien, piensa tú en los soldados romanos cuando protegían a algún prisionero. Lo protegían con su vida, literalmente, porque a ellos les iba la suya. Si el prisionero se te escapaba, el soldado moría. Así que cuando aquí dice guardados, se está refiriendo a un término militar. Imagina a ese soldado romano protegiendo a un prisionero. De esa forma es que nosotros somos guardados en Dios. Y dice aquí Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si yo pusiera una moneda ahora aquí en mi mano y yo voy a uno de los peques de la iglesia, voy a Aaron y le digo, ábreme la mano, si me abres la mano te quedas la moneda. Yo sé que yo no soy muy fuerte, pero creo que con Aaron todavía puedo. ¿Tú crees que Aaron podría abrir mi mano? No podría abrir mi mano, ¿verdad? ¿Cómo alguien va a abrir la mano de Dios y va a sacarte de ahí? Dice que Él te ha puesto en su mano. ¿Alguien la va a abrir? ¿Alguien puede sacarte de ahí? La salvación es segura porque estamos guardados en el poder de Dios. Porque no depende de ti, depende de que Dios mantenga su mano cerrada. Y la mano de Dios no la abre nadie. No hay nadie capaz de hacer nada para sacarte de ahí. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús, y ahora habla de la mano del Padre. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Hay algo que incluso yo pueda hacer para escapar de la mano de Dios? Mis hijos que están aquí son hijos míos. Si ellos un día me matasen, ¿dejarían de ser hijos míos? Ellos pueden renegar de su padre, pueden apartarse de su padre, pueden hablar mal de su padre, incluso pueden cometer actos violentos contra su padre, pero siempre serán mis hijos. Tú eres hijo de Dios, si has creído en Cristo como tu Salvador personal. Por lo tanto, tu salvación es segura. No hay nada, ni nadie, ni yo mismo, que pueda apartarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En primer lugar, la seguridad de nuestra salvación. En segundo lugar, las consecuencias de nuestra salvación. Vamos al versículo 6 y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En primer lugar, el gozo por ser salvo. Hemos sido salvados. Esto debería producir un gozo constante en nuestra vida, continuo. Es cierto, y a eso llevamos en un momento, es como un versículo con dos caminos o con una paradoja ahí en medio, ¿verdad? Que vienen pruebas que nos afligen, que vienen momentos de dificultad, pero esos momentos de dificultad no deberían producir más que en nosotros una tristeza momentánea. Porque el gozo de nuestra salvación debería perdurar por encima de la tristeza que podemos sufrir. ¿Por qué? Porque la salvación es tan grande, porque nos ha librado de tanto, que cualquier otra cosa que pasemos aquí tiene un valor mucho menor. ¿Leíste en prensa hace unos meses que alguien conducía un coche de Cristiano Ronaldo y lo estampó contra un muro? ¿Lo leíste? ¿Sí? El coche estaba valorado en unos 2 millones de euros, no recuerdo qué coche era, pero él tiene un coche que valía el coche solamente lo mismo que yo ganaré en 2 vidas.
Yo he calculado que si trabajo hasta los 65 años o 70 aproximadamente, en toda mi vida habré ganado 1 millón de euros. Pues el coche de Cristiano valía 2 millones de euros, ¿vale? Y se lo dejó a alguien, no sé muy bien cómo va la historia, no la recuerdo del todo, pero el coche siniestro total. Por suerte a la persona que lo conducía no le pasó nada. Cristiano Ronaldo está jugando en Arabia Saudí ahora y creo que está ganando 200 millones al año. ¿Tú crees que perder el coche le supuso una... Hombre, no le gustaría, ¿no? Pero con el salario de un año se puede comprar 100 coches como ese. Seguro que a nuestra vida vienen pruebas, pero cuando las comparamos con el gozo de la salvación, cuando nosotros vemos de lo cual el Señor nos ha salvado del infierno, nos ha salvado de una perdición eterna, nos ha salvado de nosotros mismos, nos ha librado del pecado, nos ha dado victoria en Cristo, nos ha dado compañía para siempre en la eternidad con Él. Cuando tú pones todo eso en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza pones esa dificultad, que no digo que no sea seria y que no sea real y que no te esté haciendo daño, pero cuando pones en el otro lado de la balanza esa dificultad que tienes hoy, la balanza debería igualmente estar muy desequilibrada a favor de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Y deberíamos vivir nosotros vidas alegres, vidas gozosas. Y seguro que vienen dificultades y todos tenemos nuestro día a día. Los jóvenes están en el instituto, nosotros vamos al trabajo, en casa, problemas, salud. Seguro que vienen dificultades. Recuerda la salvación. En cierta medida, sufrimos más de la cuenta porque no recordamos. Si cada vez que viene una prueba o una dificultad a mi vida yo fuera capaz de recordar lo mucho que Dios sí me ha dado, pues es como el coche de Cristiano Ronaldo. ¡Ay, qué mal me sabe que el coche se haya roto! Bueno, sí, pero si debe tener tantos coches, ¿quién lo sabe? Si cada año, ahora no lo sé, pero cuando estaba en el Real Madrid venía Audi les regalaba un coche a todos los jugadores, cada año, un coche nuevo. Si debe tener tantos coches que no le caben en el garaje. Bueno, pues sí, me sabe mal que el coche se haya estropeado, pero tengo todo esto. Me sabe mal esto que está ocurriendo en mi vida, no quiero pasar por esta dificultad, esto me produce daño, pero tengo todo esto, el gozo de la salvación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que cuando estés triste y necesitas fortaleza, Dani se ha ido, pero lo ligamos con lo que decía Dani al principio, recuerda, el gozo del Señor es tu fuerza. Y en segundo lugar, claro, ahí está, ¿no? Son las aflicciones para probar nuestra fe. Porque el Señor quiere que nuestra fe crezca. Probablemente estarás de acuerdo conmigo en que el Señor no pudo hacer más énfasis en nada más, en primer lugar, que en la fe. Los 3 años que pasó con sus discípulos, ¿cuántas veces no les repitió? Hombres de poca fe, que vuestra fe aumente. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, podréis mover los montes a la mar, ¿verdad? La fe, una vez, otra, una cosa, otra vez. También les insistía en otras cosas, amaos unos a otros, pero la fe, los 3 años que el Señor está con el Señor, es una vez y otra, y siempre les llama la atención en cuanto a eso. El Señor quiere que tu fe crezca, que mi fe crezca. Hemos creído en Cristo, para eso hemos necesitado fe. Hemos tenido que aplicar fe, ¿verdad? Pero a partir de ahí es necesario que nuestra fe aumente y por eso vienen las dificultades y las pruebas. Porque si no probamos algo, no hay crecimiento. Cuando mis hijos eran pequeños recuerdo que les enseñaba a nadar en la piscina. Pero seguramente has hecho esto tú también, ¿no? Y entonces, cuando eran chiquititos, yo los dejaba en el borde de la piscina y ahí estaban bien agarrados, ¿no? Y entonces yo me echaba para atrás unos pasos y les decía, ven. Y entonces ellos, torpemente, lo mejor que podían, venían chapoteando hasta donde yo estaba, ¿no? Entonces yo los cogía y los volvía a dejar en el borde de la piscina y me volvía a alejar. Y cuando ellos volvían a venir, a veces yo daba un paso más para atrás que ellos lo tenían previsto, ¿verdad? Para que se esforzaran un poco y para que cada vez esa prueba les ayudara a aprender a nadar mejor. Les ayudara a ir hacia adelante, les ayudara a soltarse de la orilla, ¿verdad? Pero había un momento que tú lo notabas, el niño no puede más, y entonces yo lo cogía. No era un padre malo de los que lo dejaba hundirse, ¿eh? Yo lo cogía. Es exactamente lo que el Señor hace por ti y por mí. A veces hay que nadar y no sabes muy bien ni cómo hacerlo. Pero en el momento en el cual estás chapoteando ya y que estás tragando agua, el Señor viene y te saca y te vuelve a dejar en la orilla y te vuelve a decir,
ven otra vez. Y cada vez, igual que yo hacía con mis hijos, la distancia es más grande. Pronto dejé de preocuparme por si podían nadar o no en la piscina. Sabía que incluso siendo pequeños, si alguien por casualidad les tiraba al agua, ellos podrían salir sin ningún problema. No me preocupaba ya demasiado. ¿Por qué? Porque ya habían aprendido. No pasa nada, Susana, no te preocupes. No pasa nada, no te preocupes. Ellos habían aprendido ya. Lucas, por favor. Eso también funcionaba con los míos. Chupete. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Susana, que vaya bien. Adiós. Es necesario, hermano. Sin pruebas, la fe no crece. Y por eso, cuando el Señor nos ha salvado, en primer lugar hemos hablado de la seguridad, pero hay unas consecuencias. En el momento en el cual tú has pasado por la puerta estrecha, hay un camino estrecho que andar. El camino pocas veces se va a ensanchar, pero lo que sí sabes es que caminas con el Señor, a pesar de que el camino sea estrecho y que de la puerta sea también la puerta estrecha o la puerta más angosta, ¿verdad? Así que dos cosas en cuanto a las consecuencias de nuestra salvación: el gozo por ser salvo, y en segundo lugar las aflicciones para probar nuestra fe. En tercer lugar, fíjate la grandeza de nuestra salvación. Versículos del 10 al 12 nos habla, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos, etcétera, ¿no? También habla de los ángeles en el versículo 12. Los profetas en el Antiguo Testamento, cuando escribían acerca del Mesías, muchas veces ellos mismos, yo creo que estaban confundidos acerca de lo que estaban escribiendo. Veían al Mesías reinante, a ese rey que tenía que reinar y que iba a ser poderoso, y a la vez predicaban del Mesías sufriente, ese Mesías que tenía que venir y sufrir y morir. Y creo que algunos de ellos incluso podían estar confundidos y no acababan de entender muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Predicaban lo que Dios les decía, pero no acababan de entender. Los maestros judíos, cuando el Señor Jesús viene, ¿a qué Mesías están esperando? No están esperando a alguien que muera en la cruz, ¿verdad? Los mismos apóstoles. ¿Cómo les cuesta entender que el Señor tiene que morir? ¿Tú tienes que morir? ¿Cómo? No te acontezca tal cosa. De ninguna manera, ¿no? Qué privilegiados somos nosotros, hermano. Qué cosas que los ángeles miran, que los profetas no entendían y que los apóstoles tampoco. Tú y yo, no solamente es que las podemos entender, sino que las podemos disfrutar. No hay salvación más grande. No hay un regalo más grande que se puede hacer. ¿No será, hermano, que tenemos un tesoro tan grande? ¿Recuerdas aquella parábola del Señor, del tesoro? Aquel hombre que va a un campo y encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene por conseguir aquel tesoro, comprar el campo y quedarse con el tesoro. O la parábola de la perla, exactamente igual. Eso es nuestra salvación. Qué poco valoramos lo que tenemos, porque lo tenemos. Nos ocurre con todo, ¿verdad? No nos levantamos nosotros por la mañana diciendo: qué afortunado soy de tener... ¿Cuántos pantalones tienes en tu armario? ¿Cuántos jerseys tienes en tu armario? El otro día Moisés ponía un ejemplo de su madre. Déjame poner un ejemplo de la mía. Cuando mi madre era niña, tenía que meterse en la cama para lavar la ropa. Tenía un vestido. Se lo quitaba, obviamente se quedaba desnuda porque no tenía nada más. Su abuela se lo lavaba y cuando estaba después de 2-3 horas al sol, entonces cogían el vestido, que todavía debía estar húmedo, y se lo volvía a poner. ¿Y tú y yo cuánta ropa tenemos? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Tienes unas monedas en tu mesilla? ¿Tienes un móvil en tu bolsillo? Somos realmente muy afortunados. ¿Qué nos será con la salvación? Todo lo que digo son cosas pasajeras. Los ejemplos que he puesto son cosas que se van y que caducarán pero que la salvación, no hay tesoro más grande. Y como dije antes, sufrimos porque no nos acordamos.
En la medida en que nosotros fuéramos conscientes cada día del gran tesoro que tenemos, todo lo demás lo deberíamos ver, como dice el mismo pasaje, como extranjeros simplemente pasando por este mundo. ¿Qué nos importa todo lo demás si tengo la salvación? Es un tesoro tan grande donde los profetas no acababan de entender, donde los maestros de los tiempos del Señor Jesús no esperaban un Mesías sufriente, donde los apóstoles ni siquiera tenían claro por qué tenía que morir el Señor. Pero tú y yo lo entendemos, y no solamente lo entendemos, es que lo gozamos, es que lo poseemos. Volviendo otra vez a lo que decía Kevin al principio, es que eres mío, no solamente lo contemplo, es que yo formo parte de ello. Qué gran salvación nos ha dado el Señor, hermano. Y teniendo esta gran salvación, ¿no sería eso motivo de vivir agradecidos siempre? Si no vivimos de una forma más agradecida es porque no nos damos cuenta qué gran salvación tenemos. Si no vivimos de una forma más rendida al Señor, si no servimos más al Señor, si no tenemos una vida más santa, es porque no ponemos en valor lo que Dios ha hecho por nosotros. Si realmente lo pusiéramos en su justa medida, lo cual casi sería imposible, desde luego que tendríamos vidas más consagradas. Desde luego que tendríamos vidas más santas, que serviríamos más y mejor al Señor. Si no lo hacemos es porque no hemos valorado lo suficiente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entramos en una segunda sección en el capítulo. Nuestra responsabilidad. Porque evidentemente tenemos nosotros una gran salvación. Es una salvación segura, es una salvación que no se pierde, es una salvación que no se estropea, es una salvación que está guardada por el poder de Dios. Es una salvación que nos produce gozo. Pero ahora hay una responsabilidad con todo eso. El Señor te da un gran regalo, pero te lo da con un propósito. Fíjate en este pasaje. Capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. Versículo 3, cuando habla de la misericordia, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 4, para una herencia. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar. Versículo 13, por tanto, y aquí viene el inicio de nuestro pasaje, hay un propósito. Alguien decía que cuando estás leyendo tu Biblia y lees un para porque hay un propósito. Párate un momento. ¿Has leído la palabra para? En inglés no funciona porque son palabras diferentes, pero en castellano sí, ¿vale? ¿Has leído la palabra para? Pues para. Quieto, un momento. No lo pases enseguida. Hay un propósito en ello. Y aquí hay un por tanto. Por tanto, por todo lo demás, por todo lo que hemos dicho, por la gran salvación que tienes, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. En primer lugar, hay unas instrucciones aquí de cuál es nuestra responsabilidad. Ser santos. Llegaremos en un momento al versículo. Pero nuestra responsabilidad, de acuerdo a lo que este pasaje dice, es ser santos. Y aquí nos hay unas instrucciones de cómo llegar a eso. En primer lugar, dice, esperad. Versículo 13 otra vez dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Esperad qué? La gracia que os traerá por completo cuando Jesucristo sea... ¿De qué está hablando? ¿De qué momento está hablando? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuando Jesucristo qué? Claro, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando Él venga a buscarnos, ¿no? ¿Vivimos así nosotros? ¿Vivimos esperando el momento en el que Cristo vendrá? Nos va a decir al final de esta sección, sed santos porque Dios es santo. ¿En qué me puede ayudar a mí esperar la venida de Cristo? ¿Cómo eso afecta a mi santidad? En la medida en que yo recuerdo que el Señor viene a buscarme, mi comportamiento será uno o será otro, ¿no? Porque si yo te digo que Él viene dentro de 2 horas, ¿cómo te vas a comportar? Si te digo que Él viene mañana, ¿eso no te va a afectar? Si afecta a cualquiera de nosotros, ¿no? Te dicen, viene el jefe y tu comportamiento cambia, ¿no? A los niños le dicen, papá viene y el comportamiento cambia, ¿no? Viene el profe, ¿no? Viene el Señor. ¿No va a modificar eso mi conducta? El Señor viene, hermano, y no esperamos en un sofá, tiraos, a ver, allá vendrá. No. Tienes que esperar de una forma activa.
Tienes que esperar sirviéndole. Tienes que esperar deseando su venida. Déjame poner un ejemplo de los deportes. Y el fútbol no me sirve en esta ocasión. Estamos acostumbrados al fútbol, pero ¿has visto cuando hacen cambios en un partido de fútbol lo que ocurre? Sale un jugador y entra otro, ¿verdad? Un jugador sale del campo y entra otro. ¿Y qué? Pues si van ganando, pues el jugador que sale se hace el loco, se da un paseo, el árbitro tiene que parar el partido, le tiene que decir, venga, vete de una vez, y el otro, sí, ya voy, saluda al árbitro, saluda al otro, ¿no? Hasta que por fin se va, a veces le sacan una tarjeta en todo porque no se ha ido, y por fin, después de no sé cuánto tiempo, entonces entra el jugador que viene a sustituirle. No me sirve el ejemplo. Pero ¿qué tal otros deportes como el balonmano o el fútbol sala? ¿Sabes que los cambios son inmediatos? ¿Sabes que no hay que decírselo al árbitro? ¿Sabes que un jugador entra y uno sale y otro entra? ¡Pim, pam! Lo único que se pide es que cuando uno está saliendo el otro todavía no entre. Que te esperes a que salga y el otro entre inmediatamente. Es exactamente así. No hay que avisar, no hay que decir nada. A veces hay 5 jugadores que están atacando y 5 jugadores diferentes que están defendiendo porque la misma jugada han cambiado el equipo entero. Los que están en el banquillo, y a eso vengo, están esperando de una forma activa. Están pendientes del partido. Están pendientes a ver cuándo van a hacer falta. Están allí esperando a ver cuándo me toca entrar. Están esperando, y cuando me toca entrar, ¿qué tengo que hacer? ¿Y a quién tengo que cubrir? ¿Y dónde me tengo que poner? De esa forma debemos esperar. Activamente. El Señor viene. No es una esperanza inútil. No es una esperanza incierta. El Señor viene. Sí, viene pronto. Maranata. Seguro. Si el Señor viene, seguro viene. ¿No debería eso afectar a nuestro comportamiento y llevarnos a vivir una vida más santa? No viváis como antes, dice. Dice, déjame encontrarlo, dice versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En algunas ocasiones, la ignorancia podría ser excusa para no cumplir la ley. Excusa, digo, pero no motivo válido. Porque el no conocer la ley no te exime de cumplirla. ¿Vale? Si todavía no te has enterado que en Ciudad te quiere a 30 por hora, pasa por delante de un radar, a ver si, como no lo sabes, a ver si no va a saltar y te van a poner una multa. No, es que yo no sabía que iba a ir a 30 por hora. Bueno, vale, pero la multa te la comes, o sea, seguro, ¿verdad? Porque el hecho de no conocer la ley no te exime de responsabilidad. Pero en alguna ocasión podría ser una excusa para no cumplir con lo que te toca hacer. Puede pasarnos en el trabajo, puede pasarnos en casa, en el colegio, puede pasarnos en cualquier circunstancia, ¿verdad? Es que no lo sabía. Sí, recuerdo una vez que fui a Córdoba. Mi primera y última vez en Córdoba. Me gustaría volver a ir en algún momento. Es una ciudad muy bonita. Y estaba conduciendo y me metí por una calle que yo no lo sabía, era solamente para autobuses turísticos. Y entonces solamente autobuses turísticos podían entrar ahí y de repente bueno, yo iba siguiendo mi GPS, claro, cuando no sabes dónde vas, pues el GPS te mete, ¿verdad? ¿No te ha pasado nunca que el GPS te mete por un sitio que vas a girar y dices, uy, si es contradirección? El GPS no lo sabe, pero hay un disco, ¿verdad? Pues me pasó lo mismo, me metí por un sitio que no debía y el policía me para y yo ya estoy esperando la multa, claro, ¿no? Entonces yo le explico al policía, mira, lo siento mucho, vengo de Barcelona, no tenía ni idea que dan. Y el policía me permitió salir de allí, obviamente no me dejó seguir conduciendo por aquel lugar, es decir, tuve que cumplir la ley, pero no me multó, ¿sí? En alguna ocasión el desconocimiento puede hacer que tengas una excusa por no cumplir la ley. Pero eso era antes, hermano. Ahora ya no tienes desconocimiento. Ahora ya sabes lo que hay que hacer. Hasta el mundo sabe cómo un creyente debe comportarse. Hasta ellos lo saben. ¿No te ha pasado alguna vez que te dicen, ay, tú siendo cristiano haces esto? ¿Tú siendo cristiano vas o entras o sales o estás o tomas o bebes o... ¿Tú eres cristiano? Hasta ellos saben cómo el cristiano debe comportarse. Dice, otra vez el versículo, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Tal vez antes eras ignorante. Tal vez antes no lo sabías. Tal vez antes tenías cierta excusa, lo cual no quiere decir que no tuvieras que cumplir la ley y que Dios no sea justo en castigar a aquel que infringe la ley. Pero tal vez antes tenías alguna excusa. Ahora no. Ahora ya sabes. Por lo tanto, cada vez que yo voy y peco, no hay excusa por mí. Porque ya lo sé.
Cada vez que yo no cumplo la voluntad de Dios, no hay una excusa para mí. Ya lo sé. Cada vez que yo voy y hago algo que sé que al Señor no le va a agradar, no hay excusa para mí. Ya lo sé. Cada día que no me he comportado como debía, como cristiano, no hay excusa. Eso era antes, que podía tener alguna excusa porque no lo sabía. Pero ahora, ¿acaso no sabes cómo debes comportarte como cristiano? Claro que lo sabes. No viváis como antes. Y entonces llegamos al pasaje, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Versículo 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas... Bueno, a esto vamos en un momento. Estaba pensando un ejemplo, cuando hablamos de ser santos, mi familia lo conoce, espero que no lo haya usado muchas veces aquí, pero el mejor ejemplo que se me ocurre siempre cuando hablamos de santidad es mi cepillo de dientes. Yo voy a la tienda y compro un cepillo de dientes. 1,5 €, 2 euros, lo que cueste, lo pago y me lo llevo a mi casa. ¿De quién es? ¿De quién es? Es mío. ¿Es tuyo? Es más, después de que yo lo use, ¿tú lo quieres para algo? Mi cepillo de dientes, ¿de quién es? Es mío. Absolutamente de nadie más, ¿verdad? Iba a poner el ejemplo de una taza para beber, pero las tazas a veces, ¿verdad? Por más que digan, no, esta taza es mía porque pone mi nombre, a veces la usan otras personas, ¿sí? Pero el cepillo no. Mi cepillo de dientes es mío. Yo lo he comprado y yo lo he apartado para un uso concreto, que es lavarme los dientes. No uso el cepillo de dientes para escribir, ¿verdad? No uso el cepillo de dientes como un destornillador, como una herramienta, ¿no? El cepillo de dientes es mío y lo uso solo para una cosa, que es lavarme los dientes. Lo he comprado, lo he apartado y quiero que esté limpio. Porque si está sucio no lo uso. Es exactamente lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Él te pide que seas santo. En primer lugar, eso nos habla de tu posición. Es decir, Él te ha apartado, te ha separado. Es para sus usos, te ha comprado con la sangre del Señor Jesús. No por 2 euros, Ha sido un precio mucho más alto. Y cuando te ha comprado y te ha apartado y te ha separado, entonces Él te ha dado un propósito. Hay algo que tú debes hacer. No es solamente apartarte para ponerte allí en un rincón o ponerte como un florero, como algo allí para que... No. Te ha apartado con un propósito. Hay algo que tú debes hacer. Pero para hacer ese algo es necesario de ti y de mí que estemos limpios. Sed santo, porque yo soy santo. Porque yo soy santo, dice tu Padre. ¿Tienen tus hijos cosas que tú ves reflejadas de ti? ¿Tienen gestos? ¿Tienen formas de actuar? ¿Tienen palabras? ¿Tienen formas de... ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son tus hijos. Y porque de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O sea, de cómo soy yo, pues hay cosas que mis hijos tienen y no. Y tú los ves y dices, esto es tuyo, esto no es mío, ¿no? Y le echas la culpa a tu esposa o a tu marido. Cuando tu hijo hace algo que está mal, le echas la culpa al otro, ¿no? Pues esto lo ha copiado de ti, ¿no? Esto ha salido a ti. ¿Soy yo hijo de Dios? ¿Tengo la misma naturaleza que Dios? O sea, ¿el Señor Jesús vive en mí? ¿No debería entonces de alguna forma pegárseme algo de mi Padre? Ya sea porque, con todo respeto, lo voy a decir así, porque están los genes, es decir, porque soy su hijo, o ya sea porque paso tiempo con Él, pero algo se me debería pegar, ¿no? Y si Dios es santo, si yo paso tiempo con Él, y si yo soy su hijo, yo también debería caminar en santidad, ¿no? Porque es mi Padre. Sed santos, porque Dios, tu Padre, es santo. Y es tu Padre, es tu familia. Y seguro que te ha pasado 1000 veces y que aún tienes, 60 años y todavía te reconoces en cosas. Uy, esto lo estoy haciendo como lo hacía mi padre. Uy, estoy hablando como hablaba mi madre. Y todavía eres mayor y todavía te das cuenta, en esto yo me parezco a mis padres. O a lo mejor te pareces a tu esposa. Porque de tanto tiempo que han estado haces alguna cosa que ella hace. O al revés, ¿no? Ya que sea que se te haya pegado porque viene por herencia, o que se te pegue por el tiempo que pasas con tu padre, sed santos, sed apartados, sed limpios, porque yo soy santo. Terminamos casi. Os va a decir a continuación por qué mantenerse limpios. Y ya te anticipo,
que la motivación principal es porque Dios te ama. Mira que dice en los versículos 18 al final, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y dice, por amor de vosotros. ¿Por qué el Señor hace todo esto, hermano? ¿Por qué el Señor llega a un momento en la eternidad en que se plantea y dice, voy a enviar al Señor Jesús al mundo? ¿Por qué lo hace? Por amor. Por amor. Mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Por amor. Proveyó un plan en la eternidad para que yo no tuviera que pasar toda mi eternidad en el infierno. Una salvación que le costó un gran precio. ¿Has pensado alguna vez en ese momento en la eternidad en el cual el Hijo sale del cielo? O sea, ese momento en el cual el Hijo está en su trono y se levanta y dice, me voy. ¿Qué tuvo que ser? ¿Tuvo que ser una fiesta en los cielos? ¿Tuvo que haber ángeles tocando trompetas? ¿Un abrazo del Padre, tal vez? Ve, haz lo que... ¿Y todo por qué? Por amor. No es comprensible para mí. Termino como hemos empezado, siendo elegidos, según la presciencia de Dios. ¿Elegidos? Que Dios me elija a mí. ¿Qué había en mí? Por amor. Por puro amor. Habría muchas cosas a comentar en estos versículos, pero déjame quedarme con esa frase, que debería provocarnos, como dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor del Padre hacia mí debería provocar mi amor hacia ti. Hermano, el mayor motivador de este universo es el amor. No hay nada que tú y yo no haríamos por amor. ¿Morirías por alguien a quien amas? ¿Sufrirías por alguien a quien amas? Por supuesto, no hay mayor motivador que ese. Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. Fíjate cómo termina el pasaje. No voy a considerar los versículos que van hasta el final. Hablan más de la palabra de Dios. Voy a dejar que Abel, si quiere, los tome la semana que viene o no. Pero son versículos que encajan más en el capítulo 2. Pero fíjate que dice versículo 23. Siendo renacidos. Otra vez. Hemos empezado así. ¿Te das cuenta? Que nos hizo renacer, decía al principio, para una esperanza viva. ¿Verdad? Pues termina Pedro esta sección de la misma forma. Nos vuelve a recordar la gran salvación que nosotros tenemos en Cristo. Y cuando tú y yo pensamos, meditamos, recordamos, traemos la salvación a nuestra memoria, necesariamente, hermano, eso debería llevarnos a vivir una vida santa, una vida apartada, una vida de servicio, una vida consagrada al Señor. Lo dije antes, hermano, en la medida en que nosotros pongamos en valor el tesoro que Dios nos ha dado, así es que nosotros serviremos al Señor. Si tú y yo no llevamos una vida más consagrada es porque no hemos dado valor suficiente a la salvación de Cristo en la cruz por nosotros. Las personas más consagradas al Señor son las más agradecidas por el tesoro que tienen, por la salvación en Cristo. Aquellos que más se dedican al Señor en su vida completa es porque han entendido perfectamente lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de ellos. Hermano, termino. Pero ¿no sería una buena reflexión para esta semana volver a traer esto a tu mente? Por esto nos hemos reunido esta mañana, por amor, recordando el amor del Padre hacia nosotros. Esto es lo que hemos recordado. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. ¿No sería buen ejercicio para esta semana volver a recordar lo que Cristo hizo en la cruz por ti? ¿Cuándo es la última vez que le has dado las gracias?
¿Cuándo es la última vez que te has arrodillado y has vuelto a decir, Señor, me conmueve tu salvación? Cuando veo a Cristo en aquella cruz, me conmueve. O de tanto pensarlo y ya lo hemos hecho como algo que nos hemos vuelto un poco insensibles a la cruz. En la medida en que pongamos en valor la salvación que Dios nos ha dado, así eso nos afectará para vivir unas vidas más santas y más consagradas al Señor. Espero que ese sea nuestro propósito, nuestra oración, nuestro deseo esta semana. Que el Señor nos bendiga.